vamos en busca de ti, guiados por el Señor, cantamos a una voz. Familia de fe, amamos al Señor y adoramos su santo nombre. Familia de fe, nos alegramos al ver que un milagro en tu vida sucederá. Si te sientes cansado y no puedes seguir, levanta tu mirada, el cielo viene a ti. Una canción, un corazón, en familia de fe, te esperamos. Acerca de cómo Dios va tomando nuestras vidas en medio de la oscuridad, y vamos a ver cómo el Señor permite que muchas veces aparentemente las cosas nos salgan mal para hacernos bien. Hoy por eso le puse al tema el bien contraataca. Mira un momento a tu vecino y dile, el bien va a contraatacar. A veces uno se pone a pensar por qué avanza tanto el mal. ¿Por qué suceden cosas difíciles? Uno ve, por ejemplo, que a Job, que en un momento le estaba yendo muy bien, las cosas se le ponen cuesta arriba, pierde sus hijos, pierde su trabajo, pierde la fuente de sus ingresos y la cosa se le pone difícil. O ve también como a un jovencito llamado José, la vida le cambia de la noche a la mañana y pasa de ser el hijito de papá, que vivía siempre cuidado y protegido por su papá, era el consentido de la casa, pasa a ser ahora un esclavo y luego un prisionero. La vida te puede cambiar en un momento. Y son momentos donde uno dice, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué me ocurre? ¿Por qué tengo que vivir esta experiencia? Hoy quiero hablarte acerca de esos momentos en donde las cosas nos salen mal, pero a la larga vamos a ver cómo Dios puede transformar esa situación que nos sale mal para algo que nos favorezca. Amén. Y quiero hoy comenzar con la historia de un hombre llamado Josué. Si tienes tu Biblia puedes abrirla en Josué capítulo 7. Todos conocemos que Josué fue el sucesor de Moisés. Durante muchos años estuvo cerca de su maestro, cuidándolo, recibiendo lo que Dios le trasladaba a través de Moisés al pueblo. Él estaba siempre pendiente de su pastor, de su líder, y un día Dios se lleva a Moisés. Moisés muere y ahora le toca a Josué. La labor de Josué no era nada fácil. Le tocaba liderar al pueblo de Israel para llevarlo a conquistar la tierra prometida. Y tenía que pelearse con diversas naciones que estaban muy bien organizadas, muy bien armadas. Y ellos, los israelitas, era un grupo de jóvenes que no llegaban a más de 40 años, inexpertos en la guerra, no tenían un buen ejército, no tenían un buen armamento, sin embargo les tocaba ahora pelear una dura batalla. Y es en medio de esto donde ocurre un milagro maravilloso llamado Jericó. Jericó era la primera ciudad que tenían que derrotar, tenía unas murallas grandes, enormes, que aparentemente eran inexpugnables, no había forma de poder derribarlas de manera humana, a menos que llevaran un explosivo o algo así. Pero Dios les da una estrategia a ellos diferente. Yo creo que cuando Dios les dice a ellos que tenían que ir y pelear contra los de Jericó, pensaron que Dios iba a derribar las murallas de manera sobrenatural. Y Dios no lo hace así. Y en el momento en que Josué va donde el Señor y le dice, Señor, ¿cómo debemos de ganar la guerra? ¿Cómo vamos a pelear contra este pueblo? Dios le da la estrategia siguiente. Vas a rodear la ciudad durante 7 días y vas a rodearla cantando. No es lo que Josué, cantarla, ¿sí? Vas a derribarla cantando. Vas a tomar esa ciudad cuando tú comiences a adorarme. Ahora imagínate ese momento donde Josué le toca decirle eso al pueblo. El pueblo reunido, listo para la guerra, con sus armas, con el ímpetu de la juventud. Todos, ¿vamos a la guerra? Sí. ¿Vamos a pelear? Sí. ¿Cuál es la estrategia? Vamos a rodear la ciudad. Muy bien, la vamos a rodear. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tirar flechas encendidas. No, vamos a tirar piedras ardientes. No. Josué, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un túnel. No. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cantar todos los días. ¿Perdón? Sí, vamos a cantar. Vamos a darle una vuelta diaria a la ciudad cantando.
En ese momento yo me imagino la duda de muchas personas que me están mirando, así como me estaban mirando a José, como, ¿vamos a rodearla cantando? Sí, eso es lo que dice el Señor. Y vamos a obedecerlo. Y durante 7 días el pueblo comenzó cantando y adorando al Señor. Ahí estaba Jonathan con el hijo, estaban cantando también. Estaban adorando al Señor. Estaban liderando un movimiento de adoración y de alabanza. Y los primeros días no pasó nada. Los primeros 6 días todo seguía igual, pero llegó el 7º día y dice la Biblia que produjeron una alabanza tan fuerte, tan potente, que cayeron las murallas, entraron a Jericó y derrotaron a la ciudad más difícil. En ese momento hubo algarabía, hubo fiesta, estaban en su mejor momento espiritual, lograron una gran victoria, estaban felices, ¿sí o no? Llegaste a tu meta de ventas, estás bien con tu familia, está todo perfecto en tu casa, te salió un viaje, te ganaste un premio, estás en un buen momento. Amén. ¿Cuántos quieren estar allí? ¿Cuántos quieren estar en ese momento de la vida donde todo lo que haces prospera? Metiste una cotización y te salió el cliente y te pagó por anticipado. Le dijiste a la chica que le invitabas a salir y ella te dijo, bueno, el chico que te gustó se te declaró. ¡Ay! Un momento bueno. Te pagaron un dinero que no esperabas. Gracias. Te salió algo que tú jamás hubieras esperado. Una herencia. Recibiste una bonificación extra en tu trabajo. Te subieron el sueldo. Pasaste esa materia difícil que pensabas que no la ibas a pasar en la universidad. Momentos buenos. ¿Qué sucede con los momentos buenos? ¿Qué nos producen? Alegría, gozo. Uno siente que todo está bien. Uno se siente con energía. Uno dice, voy a hacerla otra vez. Dios está conmigo. Y uno sale con mucho ímpetu. Uno sale con mucho gozo y dice, ahora las cosas me están yendo bien por fin. Gracias al Señor. Todos queremos momentos así, ¿no? Son momentos buenos. Son temporadas en donde todo nos es favorable y uno dice, gracias a Dios que se terminaron los momentos difíciles y las temporadas difíciles. Vas a hacerte los exámenes y el doctor te dice, usted está curado, usted está con un cuerpo de niño de 15 años, de señorita de 15 años. ¡Ay! Y el cutis también. ¡Ay! ¿Está todo bien? ¿Cuántas mujeres dicen amén? Pero, luego de esa gran victoria, dice la Biblia, que ahora le tocaba pelear a Josué contra un pueblo más pequeño, un pueblo llamado Ai. Y este pueblo no estaba tan organizado, no representaba una dificultad, no era algo complicado. Al lado de Jericó era absolutamente nada. Era sumamente más fácil pelear contra ellos que contra el pueblo de Jericó. Y miren lo que dice Josué capítulo 7 en el versículo 2. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai, que está al oriente de Betel, cerca de Betabén. Cuando regresaron le dijeron a Josué, no es necesario que todos vayamos a Ai. Bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir. Hasta allí todo pareciera bien, ¿no? Un buen consejo. Pero vamos a ver que uno de los primeros problemas que se enfrenta el cristiano en sus épocas buenas es que precisamente salen los consejeros gratuitos. Salen aquellas personas que puede ser que su intención sea buena, pero su consejo no siempre es bueno. Y por eso quiero hablarte de que para reorganizarte en un momento de un contraataque, porque las cosas de un momento a otro se pueden poner mal, así como hablamos hace un momento de una temporada buena, también vienen las temporadas difíciles. El diagnóstico médico cambió y ahora salió algo que no esperabas. El trabajo que te iba a salir no te salió. No te pagaron lo que te iban a pagar. Te salió una materia más complicada y te quedaste en esa materia. Y así como hubo una temporada donde todo salía bien, otra temporada todo comienza a salir mal. Y eso fue lo que pasó con Josué. Venían de Jericó, venían de ganar la batalla, ahora van contra Ai. Y lo primero que le dicen sus hombres, no dejes que el pueblo se canse con esto. Vamos a ir pocos. Mira, un consejo que te quiero dar a través de esta palabra. Busca el consejo de Dios antes que el de los hombres. Antes de ir a buscar consejeros de los hombres o consejos de los hombres, busca el consejo del Señor. Ese fue el problema con Josué. Josué no fue a consultar a Dios,
escuchó al pueblo. ¿Está mal escuchar al pueblo? ¿Está mal escuchar a la gente? No. Pero antes de consultar a la gente, o antes de obedecer el consejo que te dan, primero pregúntale a Dios: Señor, esto que me están diciendo, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Es conforme a tu voluntad o no es conforme a tu voluntad? Y ese fue el problema de Josué. Josué escuchó y dijo: ¿verdad? Son pocos. ¿Para qué vamos a ir todos? Vamos unos cuantos. Y mandó un grupo de hombres a conquistar Jai. Y es ahí donde también vemos que el pueblo pensó en su comodidad, que no se canse todo el pueblo. Dieron la batalla por ganada, ni siquiera habían peleado, pero dieron la batalla por ganada. Querida familia, ese es un tiempo donde tú no puedes ser confiado. No te confíes. Ay, todo me está saliendo bien. Está bien, pero recuerda que hay temporadas. ¿Te acuerdas que Josué, la Biblia dice en Génesis que José tuvo que interpretarle a Faraón un sueño? Y el Faraón tuvo un sueño donde tenía 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y las vacas gordas eran bonitas, estaban rellenitas, estaban perfectas para poderse comer, poderse alimentar. Y aparecen 7 vacas flacas que se comen a las gordas y no engordaron las vacas flacas. Y José interpreta el sueño y lo que le dice es: hay 7 años de abundancia, 7 años de riqueza, 7 años de bendición, pero también vendrán 7 años difíciles. Tenemos que prepararnos para los momentos difíciles. Ahora, no quiero que me sonar negativo. Ay, no, esa prédica hoy día estuvo negativa. No, porque ya vamos por la otra parte. Pero es necesario que aprendamos que todo tiene temporadas. Hay muy buenas y hay otras que no son tan buenas. Hay unas que son difíciles, hay otras que son maravillosas. Pero dice la Escritura que además de eso el pueblo de Israel tuvo un exceso de confianza y menospreciaron a su enemigo. Uno no puede menospreciar al enemigo. Y recordemos que los cristianos tenemos un enemigo. ¿Cuál es ese enemigo? Satanás. Es un enemigo muy poderoso. Y no quiero dedicarle prédica a él, pero no podemos ser confiados y pensar que él en algún momento no va a volver a atacarnos. Por eso dice la Biblia que tenemos que estar siempre atentos, tener cuidado, tener mucha precaución, no vivir con miedo, pero sí tener siempre nuestros sentidos puestos en lo que Dios va a hacer y en lo que el enemigo también puede proponer hacer. Pero sigamos en la palabra de Dios, sigamos en Josué 7:4. Así que enviaron, ¿cuántos guerreros? 3,000 guerreros, pero no de la familia Guerrero, sino 3,000 guerreros. Y luego dice la Biblia que fueron completamente derrotados. Ya parecían el Barcelona, le dieron una goleada. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía, que dice la Biblia. Pero ¿y los guerreros? Y no, los vamos a derrotar, no importa. ¿Qué pasó? En ese momento la valentía se les hizo agua. Sucede que cuando uno no está correctamente alineado con Dios, hasta el más valiente puede flaquear. Porque Dios es el que nos da ese espíritu de valentía. Por eso dice la Escritura que Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, de dominio propio. Luego dice la Escritura, un poco más adelante: entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción y se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. ¿Sabes? Quiero decirte esto de parte del Señor. Prohibido paralizarte por el miedo. Mira por favor a tu vecino y dile: prohibido paralizarnos por el miedo. Prohibido paralizarnos por el miedo. ¿El miedo te paraliza? Sí. Pero no podemos nosotros quedarnos mucho tiempo estáticos, tenemos que movernos. Que los tiempos se ponen difíciles. Bueno, te doy la clave. Cuando los tiempos se ponen difíciles, nosotros los hijos de Dios tenemos que ponernos en marcha. Alguien una vez me decía: cuando la marcha se ponga dura, los duros se ponen en marcha. Nosotros no podemos quedarnos paralizados porque las cosas se ponen difíciles. No, es tiempo de avanzar. Y dice la Escritura que estos hombres se dejaron dominar por el miedo. Y cuando viene el miedo a tu vida, no te deja pensar con claridad. Cuando el miedo comienza a golpear la puerta de tu casa, en ese momento, muchas veces tú cierras absolutamente todo pensamiento hacia la libertad, hacia la bendición. Cuando el miedo golpea a una familia, no nos permite ver con claridad, y por eso hoy te digo de parte de Dios, es tiempo de que nosotros rasguemos no nuestra ropa, sino el miedo.
Miren que los ancianos de Israel, ¿qué hicieron? Rasgaron la ropa, pero no rasgaron el corazón. No le preguntaron al Señor qué pasaba. El rasgarse la ropa era un sinónimo de que había dolor en su corazón. Y cuando nosotros tenemos miedo y dolor, a veces rasgamos lo equivocado, rasgamos el corazón de nuestros seres amados. Porque cuando estamos con miedo somos reactivos. Somos diferentes a como normalmente nos comportamos. La única vez, le he contado eso, la única vez que mi esposa me pidió divorcio fue por miedo, porque sentí un ratón a la casa. Y me dijo, si no lo sacas, no divorcio. Pero el miedo me puede llevar a eso. Imagínate si hoy te entrara un ratón. ¿Qué hicieras? ¿Te quedaras en la prédica, escuchando la palabra de Dios, o te vas? El miedo te puede llevar a perderte una gran bendición. Suelte los ratones, por favor. Muchos creen que están postrados ante el Señor, pero están realmente postrados ante el problema. Tú ves muchas personas que están quebrantadas y tú dices, ay, cómo está quebrantado. Y a veces no estamos quebrantados ante el Señor, sino estamos quebrantados por la situación, el problema. Ay, Señor, pero yo ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor, con esta enfermedad? ¿Qué hago con no me pagan? ¿Qué hago con mi hogar? ¿Qué hago con mi matrimonio? Y están queja. No están alabando a Dios, no hacen alabanza, sino que es avanza. Y eso lo que produce es que no podamos disfrutar lo que Dios nos quiere dar o no permite que el Espíritu Santo fluya con nuevas ideas y con creatividad. Taponamos la bendición. Dios nos quiere bendecir, pero por miedo nosotros no vemos lo que Dios quiere hacer. Amén. Sigamos, porque esto se pone mejor todavía. Dice la Biblia, Josué 7:7, que Josué clamó. Y miren lo que dijo Josué. Josué era un hombre de oración, ¿sí o no? Estamos hablando de un hombre espiritual. Estamos hablando del líder de Israel, pero miren lo que dice Josué. Oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Josué, el rey, el nuevo gobernante de Israel, el hijo de Dios que estaba constantemente con Moisés recibiendo una unción fresca. ¿Saben qué pasó? Entró en crisis. ¿Los hombres de Dios entran en crisis? Sí. Y las mujeres de Dios también. Todos entramos en un momento de crisis cuando las cosas no salen como nosotros habíamos pensado. Cuando llega el fin de mes y no te alcanza el dinero, ¿entras o no entras en crisis? Cuando estás con un diagnóstico y no logras encontrar la solución a tu problema médico, ¿entras o no entras en crisis? Y más si es un hijo, un papá, una mamá o algún familiar o alguien que tú amas. Cuando de pronto las cosas en tu matrimonio no resultan, intentas que las cosas marchen, pero no marchan. Le das hasta con la escoba en la cabeza y no marcha. Hay momentos donde las cosas no salen como uno quiere. Y esto no tiene nada que ver con la espiritualidad, ojo. Estoy hablando de una persona altamente espiritual. José era una persona altamente espiritual. Pero llega un momento donde a pesar de tu espiritualidad, entras en crisis porque no salen las cosas como tú querías. Y por más que oras, y tú dices, pero si he ayunado, he hecho las cosas bien, voy a la alabanza, voy a la reunión y me postro ante el Señor, pero no sale, no se soluciona el problema. ¿Ha pasado o no ha pasado? Yo no quisiera arrancar la respuesta a Dios y le dice, Señor, háblame. Y no te habla Dios. O al menos no sientes la respuesta de Dios. Y le dice, Señor, pero si ya he metido currículums como loco y no me sale el trabajo. No logro salir de este problema, no logro salir de esta deuda. ¿Qué pasa, Señor? Y eso fue lo que hizo Josué. Se postró ante el Señor y le preguntó a Dios, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Pero no solo eso, sino que Josué tuvo un pecado en medio de su oración. El hombre de Dios hizo algo que hoy les quiero recomendar no hacer. Nunca afirmes algo cuando estés alterado, cuando estés enojado. Cuando estés triste, cuando estés deprimido, no afirmes algo. No digas algo de lo cual te puedes arrepentir. Ay, no, es que ya no aguanto más, me divorcio de ti. No digas eso cuando estés enojado. No digas eso, nunca rompas una relación cuando estés molesto, espera que te pase.
No pienses tan a la ligera o no tomes decisiones tan a la ligera. Hay personas que dicen, yo renuncio a mi trabajo cuando están enojados y después se están arrepintiendo, ay, y están tocando otra vez, ay, me puede dar otra vez una oportunidad. Y quedan mal. No tomemos decisiones enojados. Mira a tu vecino un momento y dile, no tomemos decisiones cuando estemos alterados. Porque cuando estamos alterados, nuestro estado anímico no nos permite utilizar nuestra parte neuronal, esta parte de aquí, en la parte donde tomamos decisiones. No podemos nosotros decidir correctamente, actuamos instintivamente, tomamos decisiones con la parte del cerebro reptiliana. Entonces, como estamos alterados, como estamos enojados o estamos tristes, no medimos las consecuencias de nuestras decisiones. Por eso mucha gente se equivoca y luego dice, ay, yo qué bruto, ¿por qué hice esto? Porque no era un momento para tomar decisiones. No era el tiempo, tenías que tranquilizarte, tenías que detenerte a pensar si conviene o no. Y eso fue lo que le pasó a este hombre llamado Josué. Pero vemos también algo interesante con Josué. Miren, Josué siempre fue un hombre que obedeció a Dios. Y producto de obedecer a Dios, Dios no le permitió entrar al conformismo. Porque noten ustedes la oración de Josué. Josué dice varias cosas interesantes. Él dice, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado, ¿así dice o no? Nueva traducción viviente. Nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Cuando tú te conformas, estás desobedeciendo a Dios. Porque Dios no le gusta a la gente conforme. Te explico esto. El conformismo es un pecado. Porque cuando tú te estacionas, cuando el pueblo de Israel quería quedarse estacionado en un lugar, Dios le decía, hey, aquí no es. Es tiempo de ir allá a otro lugar. El pueblo de Israel quería quedarse al otro lado del Jordán y Dios le dijo, no, la tierra es allá. Y una parte de Israel que le dijo, no, pero es que aquí sí hay. Si podemos quedarnos, por favor, permítanos quedarnos. Y eso hizo que el pueblo se estancara un tiempo. Cuando tú te conformas y no entras en comunión con Dios, sino que dices, esto es lo que me gusta, estás tomando tal vez una parte de la bendición, pero no toda la bendición. El conformismo te puede llevar a la comodidad. Y muchas veces, sobre todo los varones, tenemos esa tendencia. Por eso es que a veces el varón entra en un estado de comodidad y la mujer dice, ay, pero mi amor, pero podrías estar haciendo otra cosa. Y uno dice, ay, no, ya hice lo que tenía que hacer. El otro día hablaba con un taxista y él decía que le gustaba cuando hacíamos ciertos recorridos a playas, porque él decía, ya con ese recorrido hago lo que me tocaba hacer en todo el día, entonces puedo llegar a mi casa a las 12 del día, comer y descansar. Y yo le decía, ¿no suele trabajar más? No, ya no, porque ya hice lo que necesitaba hacer. El conformismo te estanca. Y por eso muchos hogares no prosperan porque el varón o la esposa dice, no, ya hice lo que tenía que hacer y hasta ahí, pero podrías hacer más. Nosotros como iglesia a veces podemos caer en el conformismo. Y bueno, ya llenamos el salón, ¿y qué más? Hay mucha gente que todavía no conoce al Señor. ¿Qué va a pasar cuando esto se llene? Tenemos que comprar otro lugar o alquilar otro lugar. ¿Y qué va a pasar si ese lugar se llena? Pues nos vamos a otro. ¿Y qué va a pasar si ese otro se llena? Pues abrimos otra sede. Hay mucha gente que todavía necesita conocer al Señor. Mientras te queden fuerzas, escribe esto por favor, mientras te queden fuerzas, esfuérzate más. No te conformes, porque hay mucho todavía por conquistar, hay mucho todavía que lograr. Hay muchas mujeres que me dicen, es que estoy cansada porque mi esposo se conformó con el lugar que tenemos. Y yo a veces he visitado las casas de muchos discípulos y la casa se cae y las ventanas están chuecas y todo lo demás. ¿Y por qué no arreglan? No, porque no nos conformemos. Tenemos nosotros que lograr que cada vez nuestro hogar, nuestras vidas estén mejor. Y hablo un poco más los varones porque nos pasa, porque la mujer tiende por naturaleza como a hacer más de detalles y a no conformarse. Por eso es que la mujer no se puede quedar quieta, no se dan cuenta que un día son rubias, otro día son pelirrojas, otro día son morenas, otro día son zambas, otro día son lacias,
A veces se ponen pestañas así, otras veces así. Las cejas se las ponen un día así. Y la mujer siempre busca innovar. Va a la casa y dice, no, ya no me gusta el mueble así, ahora lo quiero así. Ya no me gusta el espejo allí, ahora lo quiero acá. Ya no me gusta el tapete aquí. Eso es parte de la naturaleza de la mujer. Entonces, por naturaleza, la mujer es más innovadora. Bendito sea el Señor por las mujeres. Y de hecho, les digo, gran parte de lo que se ha hecho aquí es por mujeres. Bendito sea el Señor por ellas. Denle un aplauso, por favor. Es cierto que Dios nos dio la autoridad de la familia, los varones, pero tenemos nosotros que apoyarnos en nuestras mujeres. Por eso nosotros como iglesia estamos seguros y convencidos de que el liderazgo de la mujer es también parte del propósito de Dios. Muchas veces las iglesias se estancan porque no confían en el liderazgo de la mujer. Yo soy el pastor de esta iglesia, es cierto que soy autoridad, pero me apoyo en mi esposa porque Dios me ha dado una esposa inteligente. Y a veces la mujer tiene mejores ideas que nosotros, pero a veces por ego no queremos escuchar. Y pueden ser que digan, pero mi amor, esta pared quedaría... No. Y como no se te ocurrió a ti, no quieres hacer algo que podría beneficiar a la casa. Por eso les invito a los varones casados, escuchen a sus mujeres. Es sabio escuchar a sus mujeres. ¿Usted puede tomar la última palabra? Sí, pero escucha a su esposa, porque en ella hay sabiduría, y más cuando es una mujer de Dios. Amén, mujeres. Están calladas. Solo las solteras dijeron amén. Pero noten ustedes que Josué, además de entrar en esa crisis y de hablar de que estaba un poco inconforme con lo que estaba, muy inconforme, él también hace algo bien interesante que nos permite comprender un poco más a este hombre de Dios. Dice la Biblia en el versículo 9, pues cuando los cananeos y los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. ¿Eso qué es? Miedo. Le dio miedo a Josué. Ahora sí nos van a venir todos en gajo, en grupo y nos van a... Pero hay una frase que en medio de esta oración que él hace, describe que a pesar del miedo, Josué era un hombre de Dios. Y dice, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Josué, a pesar de su crisis, a pesar de su miedo, pensaba en honrar a Dios. Y te invito a que pienses de qué manera tú honras al Señor. De qué manera estás honrando a Dios. De qué manera tú le estás diciendo, Señor, a pesar de mi angustia o mi tribulación o mi dificultad, yo quiero honrarte. Yo quiero poner mis talentos delante de ti. Hay gente, por ejemplo, que en estos momentos, a pesar de su tribulación, están aquí. ¿Cuántos tienen problemas y aquí están? Honrando al Señor. Amén. Hay muchas personas que en medio de su crisis, me acuerdo cuando estábamos construyendo esto, estábamos haciendo la remodelación que se nos elevaron los costos, en medio de todo lo que vivimos en ese momento, porque también estábamos por los efectos post-pandemia, alguien me llamó, alguien que tiene una situación económica, no diría súper buena, sino estable, pero me llamó y me dijo, ¿sabe qué? Yo quiero contribuir, y me dio parte de sus ahorros para poder hacer esto, para poder hacer las modificaciones. Miren, la gente que honra a Dios, tarde o temprano, van a recibir una bendición muy especial de parte del Señor. Y eso fue lo que pasó con Josué. Josué en medio de su crisis dijo, Señor, pero van a deshonrar tu nombre. No podemos permitir que tu nombre sea deshonrado. Ese era Josué, un hombre que a pesar de su crisis, siempre pensaba en Dios. Siempre pensaba en el Señor. Tú conoces la casa de un cristiano cuando está en crisis, no cuando está bien. Yo conozco gente que cuando está bien, todo está perfecto, pero cuando está en crisis, no quiere saber nada de nadie. Muchas veces quieren venir a la iglesia, pero tan solo quieren venir a contar sus problemas. El cristiano que realmente la tiene clara su comunión con Dios, viene a la iglesia, pero dice, en medio de mi crisis, yo quiero servir al Señor. Póngame a hacer algo. Yo quiero hacer algo. No me puedo quedar estático. ¿Sabes? Cuando tú te quedas estático en la vida, los problemas se multiplican. Es igual que las enfermedades. Cuando tú estés enfermo, yo te doy la clave para que se te pase rápido la enfermedad. Ponte a hacer algo. Ponte a hacer algo. Yo aprendí esto de mi suegra. Mi suegra es una mujer ya mayor, tiene 70, 80, 100 años, no sé muy bien. Ya va a ir con el chisme.
Pero en medio de la crisis, a veces ella está enferma. Y yo le digo, ¿pero quédese acostada, descansa? No, porque si me quedo acostada me enfermo más, y se pone y está ahí. Y cuando más trabaja cuando está enferma, se pone a hacer caldos, cosas así complicadas, y nos invita a todos y no, vengan acá. Y se le pasa. Yo, una mujer fuerte. No se deja, me dice, yo no me dejo vencer por la enfermedad. Yo siempre me pongo a hacer algo. Y hemos aprendido eso, mi esposa y yo, porque eso significa que la enfermedad se puede pasar cuando tú te concentras en otra cosa. Pero cuando estás en la cama y estás, ay, estoy enfermo. Mire un marido con gripe y me cuenta. Quieren hacer el testamento, que lo lleven al hospital. ¿Sí o no? Pero normalmente las mujeres en esa parte también nos pueden enseñar mucho porque su tolerancia del dolor es mayor. Yo siempre me he preguntado, y una pregunta que le haría seria al Señor. Señor, ¿cómo hubiese sido el mundo si los hombres pariéramos? No hubiera tanta gente, yo creo que se hubiera quedado Adán y Eva hasta ahí nomás. Es la verdad. Pero tenemos que aprender a ser fuertes en medio del dolor. Tenemos que aprender a ser decididos en medio del dolor. Y tenemos que aprender a honrar a Dios en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la escasez. Hay gente que en medio de la escasez es cuando más honra a Dios. Y yo he visto que los cristianos que honran al Señor en medio de esa crisis que tienen, es cuando prosperan. Esa persona que les comento que dio parte de los recursos para poder hacer esta remodelación, una persona que ha prosperado tremendamente. ¿Saben por qué? Porque en medio de una crisis económica honró a Dios con su diezmo, con su ofrenda. Y eso hace que Dios vea el hermoso sacrificio que hace una persona. Porque cuando uno hace algo con sacrificio, lo da con amor, dice la Biblia, que Dios ama al dador alegre. Y el que honra, da con alegría. El que honra, da con amor. El que honra, da seguro de a quien le da. Amén. Pero sigamos. Vamos a otro punto. Versículo 10 de Josué 7. ¿Sí me están siguiendo? Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Vamos a ver qué le contesta Dios a Josué, y esta respuesta es súper interesante. Dice la Biblia que el Señor le responde a Josué: levántate, porque estás allí con tu rostro en tierra. Dios le contesta de una forma diferente a como hubiéramos contestado nosotros. ¿Cómo contestamos o cómo animamos nosotros a una persona que está caída? Ay, pobrecito. Ay, pobrecito. Ay, toma el pañuelo. Cuchi. Tranquilo, todo va a estar bien. Todo va a ser mejor. Todo va a pasar. ¿Sí o no? Estamos así a veces. Pero Dios dice algo tremendo. Levántate. Una orden. ¡Ey! Levántate. ¿Me ayudas con el piano, por favor? Levántate. La orden es directa. Tienes que ponerte en pie. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? ¿Por qué Dios pregunta algo si Él lo conoce todo? ¿Por qué Dios tiene que hacerle una pregunta que aparentemente es hasta obvia la respuesta? ¿Por qué estaba Josué así? Porque lo habían derrotado. Por eso estaba Josué así, ¿o no? No había lógica aparente en lo que le estaba preguntando Dios. Pero Dios muchas veces hace preguntas confrontativas para que tú medites en lo que estás haciendo. Y yo te pregunto de parte de Dios hoy, ¿qué estás haciendo aquí con esa actitud que no te está ayudando? ¿Qué estás haciendo pensando y llorando por un problema que no es más grande que Dios? ¿Qué estás haciendo con una enfermedad que Dios la puede sanar? Pero como estás concentrado en que no hay cura, no hay solución, entonces te sigues enfermando. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás generando lástima y compasión en lugar de levantarte y decir: Señor, yo voy a salir adelante, no me voy a dejar caer, voy a seguir proclamando tu nombre, voy a seguir sirviendo hasta el último aliento de mi vida? No me voy a dejar caído, no me voy a quedar allí en el suelo. Y usted hace una pregunta: ¿por qué estás aquí? Con una aparente buena actitud, tal vez afirmando este tema, pero en el fondo de tu corazón sigues con duda, sigues con miedo, sigues con temor. Israel ha pecado, dijo el Señor, han roto mi pacto, robaron de lo que les ordené que apartaran para mí, y no solo robaron,
sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esta razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes, a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Miren, para avanzar en el camino del Señor, para avanzar con el Señor, hay cosas que tenemos que dejar atrás. Hay cosas que tenemos que cortar. Es cierto que a veces nos llega el infortunio, a veces nos llega lo que entre comillas le llamamos la mala suerte, a veces nos llegan las dificultades. Pero ¿te has puesto a pensar cuántas de esas dificultades que lleguen a tu vida pueden ser consecuencias de algo que tienes que cortar? De algo que tienes que dejar. Y no necesariamente me refiero a pecados. De dos cosas te hablo. Primero, de aquello que en tu vida no te permite tomar lo que Dios te está dejando. Malas actitudes. Por ejemplo, Moisés tuvo que dejar su miedo y su timidez para ser el gobernador de Israel. Pablo tuvo que acabar con su orgullo fariseo para ser el apóstol. Tomás tuvo que abandonar su incredulidad para servir a Dios. Mateo tuvo que dejar su avaricia por el dinero para servir a Dios. Juan y Jacobo tuvieron que renunciar a sus ansias de poder para seguir sirviendo al Señor. ¿Qué tienes que dejar en tu vida para avanzar al siguiente nivel? Tal vez la queja. Tal vez el dejar de ser tan negativo, tan tóxico. Porque nos volvemos tóxicos. Estamos en un momento donde las noticias nos pueden volver tóxicos, negativos. Ay, otra vez mataron a otra persona. En cualquier momento me va a pasar a mí. ¿Quién te dice? La otra vez alguien dijo que iba a comprar un carro nuevo y alguien que escuchaba dijo, ay, no se compre carro nuevo porque están robando mucho. Hay gente que es tóxica, pero no por ser mala gente. Son tóxicos porque se quedaron sin fe, viven con negatividad en su cabeza. Son buenas personas, pero están con miedo en su corazón. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que llevar a estas personas al campo de la fe. Pero a veces dejamos que ellos nos lleven al campo del miedo. Somos nosotros los que tenemos que llevar a la gente al campo de la fe, al campo de la esperanza, al campo de nuestro Señor. Y luego dice la Biblia que el Señor le da una ordenanza, y ahí viene el siguiente punto. Hay cosas que tenemos que quitar o entregar a Dios. Y aquí sí me refiero al pecado. Había algo oculto que Josué no sabía. Alguien había llevado algo que no debía. Y ahí lo tenían oculto. ¿Qué hay oculto en tu vida? Que es un pecado que está estorbando para que Dios te bendiga. Dice el Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, ¿me ayudan? Y conoce, y pruébame, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Porque David dice, examina mi corazón. ¿Qué hace una persona cuando va al médico? ¿Qué hace? Comienza a examinarte. A ver, respire, le pone el estetoscopio, levante los brazos, saque la lengua, le examina la garganta, le mira los ojos. ¿Todo eso hace un médico? No. Porque tiene que saber qué está pasando. Así hace Dios, nos examina. Cuando tú y vamos a la presencia de Dios tenemos que examinar, dejar que el Espíritu Santo nos examine, porque Dios sabe que algo no está bien. Para nosotros, muchas veces, el pecado se nos ha normalizado. Hay personas que mienten por deporte. Sí, son mentirosos, no tienen por qué mentir, pero ya se acostumbraron a mentir. Hay gente que es mal hablada y que ya hasta mudos les salen malas palabras. Se les volvió una costumbre, normalizaron el pecado. Hay gente que para ellos es normal el no pagar deudas. Se les volvió una costumbre, una forma de vida. Ya se acostumbraron, ya ni vale, les viene que los llamen, que los demanden. Y como cristianos hablo, se nos puede haber normalizado este tipo de cosas y no sé qué otras cosas más. Se te puede haber normalizado la pornografía, se te puede haber normalizado el ser tóxico, el insultar a veces en redes sociales, el criticar a otros. Hay cosas, se normaliza el chisme. Y a veces pensamos que el chisme no es pecado. Ay, es pecado. Ay, pero ¿cómo entretiene? No es pecado. Es pecado. Y disfrutamos muchas veces de los programas chismosos. ¿Sabes?
La Biblia dice que hay que sacar algo. Tal vez en este momento tú quieres levantarte y estoy seguro que Dios te va a levantar. Pero antes de levantarte, Dios quiere que al igual que el pueblo de Israel, saques lo que está oculto. Saques las malas actitudes, saques el pecado. Y sabes, te tengo una buena noticia. El Señor levanta a aquel que se quebranta ante Él. El Señor levanta a aquel que se humilla ante Él.